Semilla de luz, crece en la quietud. Cultivemos conciencia y paz en tu interior. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un material que, la verdad se siente menos como una lectura tradicional y mucho más como una sacudida directa a la conciencia. Sí, totalmente. Es de esos textos que te mueven el piso desde el primer párrafo. Exacto. Vamos a desmenuzar un ensayo sumamente personal, bastante crudo y con un potencial transformador enorme. Fue escrito por Ezra Guzmán para el blog Cultivemos Conciencia. Ajá. Y el título por sí solo atrapa la atención de inmediato. Se llama ¿Cómo escapar de la Matrix sin salir de la ciudad? Y lleva un subtítulo que será literal el corazón de nuestra charla de hoy: El ojo del huracán. Es un título con muchísima fuerza. Y creo que es fundamental hacer una aclaración desde el primer minuto para quienes nos acompañan en esta inversión. Sí, claro, para setear expectativas, digamos. Textos técnicos llenos de jerga sobre cómo optimizar la productividad. Para nada, cero corporativo. Cero. Lo que tenemos aquí es un manifiesto en toda la extensión de la palabra. Es una invitación muy íntima, que nace de experiencias de vida extremas y está fundamentada en una filosofía de conciencia pura. Fíjate que se percibe exactamente así. O sea, al leerlo, es como si el autor abriera la puerta de su casa, te sirviera un café y compartiera sus verdades más vulnerables. Esas verdades que aprendió cuando pensaba que el mundo literalmente se venía abajo. Tal cual. Y la misión de este espacio hoy es descubrir precisamente cómo el ser humano puede encontrar un silencio absoluto, un anclaje total en el presente, justo en medio del caos ensordecedor de la sociedad moderna. Que no es poca cosa, especialmente hoy en día. Híjole, es el gran reto. Y lo más difícil, ¿cómo lograr esto sin la necesidad de huir a una montaña sagrada en el Tíbet o renunciar por completo al mundo urbano en el que la mayoría habitamos? ¿Qué es lo que la gente suele pensar que se necesita para tener paz? Aislarse por completo. Totalmente. Bueno, vamos a desglosar esto, porque el viaje de la tormenta a la quietud que propone el autor comienza con una escena que, te juro, parece sacada de una película apocalíptica, pero que fue absolutamente real. Sí, es el punto de partida idóneo. Establece un tono impecable sobre lo que significa estar inmerso en el caos más absoluto. Donde la ilusión de control desaparece por completo frente a una fuerza exterior devastadora. Exacto. Y a partir de esa impotencia total, el texto nos toma de la mano para llevarnos hacia un espacio de profunda reflexión. A ver, para ponernos en contexto y entender la raíz de esta filosofía, hay que viajar en el tiempo a cuando el autor tenía apenas 29 años. Ajá, era muy joven. Súper joven. Estaba en Cancún y le tocó vivir el impacto directo del huracán Gilberto. Que fue un monstruo de huracán. Durísimo. La narración de esa experiencia es brutal, muy visceral. Cuenta cómo el huracán intentó, en sus propias palabras, arrancar el mundo de cuajo. Es una imagen fuertísima. Y hay que visualizar la escena para dimensionar la angustia. Imagínate, 5 adultos y 3 niños, todos refugiados en el único lugar aparentemente seguro de la casa. Que era un baño, ¿no? Un baño minúsculo. Estamos hablando de un espacio que medía, fíjate, 1 metro con 20 centímetros de ancho por 3 metros y medio de largo. Una verdadera caja de cerillos. Sí, literal. 8 personas respirando el mismo aire denso, cargado de miedo, de humedad, atrapadas en un encierro que pone a prueba cualquier límite de la psique humana. Y afuera de esas paredes, la devastación absoluta. Ráfagas de viento de 350 kilómetros por hora azotando la estructura. 350 kilómetros por hora. Es inimaginable la fuerza de eso. El ensayo describe un rugido ensordecedor, un sonido monstruoso que no dio tregua durante 12 horas continuas. 12 horas. 12 horas de pura incertidumbre, de aguantar la respiración, con la adrenalina a tope esperando que el techo no colapsara en cualquier segundo. ¿Qué nivel de estrés? Cañón. Pero entonces, después de ese infierno interminable de ruido y destrucción, sucede algo que marca un antes y un después en su vida. La llegada del ojo del huracán. Lo fascinante de esto es el contraste psicológico brutal que se genera en ese preciso instante. Es que cambia todo de golpe. Físicamente, ocurre un fenómeno meteorológico muy particular.
De pronto, la presión cambia y el viento cesa por completo. Ajá. Un silencio profundo, una calma casi surrealista y pesada lo envuelve absolutamente todo. Y es ahí donde hace el clic, ¿verdad? Ahí reside la gran paradoja que el autor capta con una lucidez tremenda. La tormenta no ha terminado en absoluto. Claro. No es que ya pasó el huracán y salió el sol. Para nada. Si alguien pudiera asomarse y mirar a la distancia en ese momento, la pared de viento sigue girando furiosa, destruyendo ciudades enteras a su paso. ¡Qué locura! Sin embargo, en el centro exacto de ese monstruo, en el núcleo mismo de la catástrofe, hay un espacio de quietud inamovible. Es hermoso y a la vez súper intimidante. En ese centro geográfico estaban a salvo. Había paz absoluta en el corazón del caos. Es una imagen imposible de borrar de la mente. Y lo que hace a este manifiesto tan relevante para la audiencia hoy es cómo toma ese evento de supervivencia extrema y construye un puente analítico directo hacia la vida contemporánea. Exacto, lo lleva a lo cotidiano. Años después de esa noche en Cancún, el autor comprende que la experiencia humana tiene sus propios huracanes. Sí, huracanes internos. Las crisis personales, la ansiedad paralizante, el duelo y, por supuesto, el ruido incesante de nuestra sociedad moderna, que te exige correr cada vez más rápido para no quedarte atrás. Es una metáfora exquisita de la condición humana en el siglo XXI. Totalmente. La sociedad actual opera como esa pared de viento emocional y social, girando a 350 kilómetros por hora, demandando atención, productividad y reacción constante. Y es agotador. Es insostenible. Pero el descubrimiento vital que extrae de aquel baño en Cancún es que existe un refugio idéntico en nuestra propia estructura interna. Que no tienes que irte a ningún lado. Exacto, no es un destino geográfico, no se alcanza comprando un boleto de avión ni cambiando de trabajo. Y aquí el texto introduce una cita del maestro Zen Thich Nhat Hanh, que cae con un peso abrumador. Dice, la salida es hacia adentro. ¡Uf! Poderosísima. Me encanta que menciones esa frase porque te obliga a detenerte un segundo a procesarla. La salida es hacia adentro. Pero, o sea, me pongo en los zapatos de quienes viven inmersos en el mundo corporativo o en las exigencias familiares de todos los días. Ajá. El instinto básico cuando la vida se acelera no es mirar hacia adentro. El instinto es intentar controlar el caos externo. Sí, poner orden a la fuerza. Y aquí el autor introduce un concepto interesantísimo, eso que él llama la fortaleza de cristal. Si conectamos esto con el panorama general de la salud mental moderna, la fortaleza de cristal describe a la perfección nuestro mecanismo de defensa más común y, trágicamente, el más frágil de todos. Así es. Ante la incertidumbre o el miedo al fracaso, la respuesta automática es el hipercontrol. Pero a ver, detengámonos ahí, porque la estructura y la planificación son herramientas que mantienen al mundo funcionando, ¿no? Sí, por supuesto, las agendas, la organización, no son inherentemente malas. Entonces, ¿a qué se refiere exactamente con que esto se vuelve una prisión de cristal? ¿Sugiere que simplemente la gente suelte el volante de sus responsabilidades? No, no sugiere soltar las responsabilidades, sino cuestionar desde dónde operan. La trampa de la fortaleza de cristal ocurre cuando la estructura deja de ser una herramienta y se convierte en un escudo neurótico para no sentir. Ah, ok. Como una anestesia a través del trabajo. Exactamente. Se busca una productividad extrema, se descargan 10 aplicaciones de gestión de tiempo, las personas se blindan emocionalmente creyendo que, si logran tener cada variable del futuro fríamente calculada, estarán a salvo del dolor o de la sorpresa. Lo cual es una ilusión gigante. Es un intento titánico y robótico por controlar el tiempo, las emociones propias y hasta las reacciones del entorno. Claro, y mantener esos muros impecables requiere una cantidad de energía brutal. Te drena por completo. El ensayo hace mucho énfasis en cómo quienes operan bajo este piloto automático, vigilando perpetuamente que la fortaleza no se agriete, terminan completamente desconectados de la vida real. Totalmente aislados de su propio presente. El presente está sucediendo ahora mismo, pero toda su energía vital se gasta en patrullar los muros, asegurándose de que el futuro sea predecible y el pasado esté justificado. Y el costo de vivir así es altísimo. Me imagino. Resulta en una existencia donde se sobrevive, pero no se experimenta la vida.
Se anestesia la realidad para evitar el dolor de la incertidumbre. Y al bloquear el dolor, inevitablemente se bloquea también la capacidad de experimentar paz, asombro o conexión auténtica. Porque bloqueas todo el espectro, no puedes elegir bloquear solo lo malo. Así es. Este esfuerzo mecánico está destinado a fracasar de forma espectacular, no siempre por un gran trauma repentino, sino por puro y físico agotamiento. Un burnout total. Exacto. El sistema nervioso simplemente colapsa porque la naturaleza de la vida es, en esencia, incontrolable. Y para entender el nivel de agotamiento del que habla el texto, creo que vale la pena adelantar un poco la historia personal de Ezra Guzmán, porque él mismo cayó en estas trampas intentando huir del ruido. Sí, él lo vivió en carne propia. Me llama mucho la atención que relata con una honestidad muy vulnerable sus propios tropiezos. A los 40 años, en medio de una profunda crisis existencial, decidió que la solución era escapar físicamente. La huida clásica. Buscaba sabiduría pura, así que hizo maletas rumbo a un monasterio en Nepal, pensando que la iluminación estaba en el aislamiento geográfico. La clásica huida del buscador espiritual. Pensar que el cambio de código postal silenciará la tormenta interna. Exactamente. ¿Y qué fue lo que pasó? Él mismo confiesa que el plan dio un vuelco de 180 grados. ¿Ah, sí? Sí, y terminó, usando sus propias palabras, emborrachado de las mieles de las Islas Baleares. Vaya contraste, de Nepal a Ibiza. Sí, en su intento por huir de la inercia de la ciudad y de sus propias fortalezas de cristal, terminó atrapado en otra versión de la misma cárcel, seducido por la comodidad y la evasión constante en un paraíso terrenal. Cambió el estrés por el placer, pero seguía huyendo. Exacto. Cambió el estrés corporativo por el letargo en una playa, pero el ruido interno seguía intacto. Esa anécdota ilustra perfectamente cómo la mente humana es experta en cambiar la decoración de la celda. ¡Qué buena frase! Cambiar la decoración de la celda. Hace creer que ha ocurrido una liberación solo porque los barrotes ahora son de oro y el clima es más agradable. Sin embargo, la evasión sigue siendo evasión. Sigue sin estar presente. No hubo un verdadero ingreso al ojo del huracán, solo una huida hacia una parte menos turbulenta pero temporal de la tormenta. Lo cual nos lleva a la propuesta central del ensayo. Si huir no funciona, y si el sistema nervioso está completamente cableado para el movimiento perpetuo después de décadas de vivir en alerta, la verdadera rebeldía frente al sistema moderno no es descargar una nueva aplicación para optimizar el tiempo, ni tampoco mudarse a una isla. La verdadera rebeldía es el atrevimiento de hacer menos. Eso es muy contracultural. Totalmente. Es el inmenso poder de parar. Una palabra de 5 letras que paradójicamente aterroriza a la mente contemporánea más que el exceso de trabajo. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque el ensayo incluye una anécdota familiar llena de calidez y sabiduría de calle que rompe con la solemnidad. A ver, cuéntanos. El autor menciona a su tío Toño, quien tenía una frase maravillosa para lidiar con el frenesí diario. Decía: espérate tantito, lento que voy deprisa. ¿Lento que voy deprisa? Es oro puro. Sí, encierra una lógica implacable. Cuando más urge resolver algo, más necesario es desacelerar para no estrellarse. 100%. Parar, en este contexto, no significa renunciar al trabajo de oficina o vender las posesiones para irse de ermitaño al monte. Se trata de una detención interna profunda. Ajá. Un alto absoluto que ocurre justo ahí, en medio del tráfico de la ciudad, frente a la computadora de la oficina o en medio de una crisis familiar. Sin salir de la escena, vaya. Exacto. Es la decisión consciente de soltar el intento de controlar la pared de viento que gira alrededor y en su lugar dar un paso hacia el centro exacto de la experiencia presente. Suena increíble, pero debe ser dificilísimo. ¿Lo es? Porque para presionar ese botón de pausa interna, se requiere abrir una puerta que habitualmente se mantiene cerrada con triple candado, que es la vulnerabilidad. ¡Híjole! La vulnerabilidad. Es un concepto que suena hermoso en las charlas motivacionales, pero en la práctica asusta muchísimo. Asusta porque existe un malentendido fundamental sobre lo que es la paz. ¿En qué sentido? Suele pensarse que la paz es la erradicación de los problemas, la ausencia total de ruido o dolor. Pero desde esta perspectiva de conciencia, la paz real es simplemente dejar de huir de ese ruido. Aceptar que ahí está. Así es, la vulnerabilidad de sentir la angustia,
de admitir el cansancio crónico, la tristeza o el miedo, sin intentar arreglarlo o taparlo inmediatamente con trabajo, no es una debilidad. Claro, al contrario. De hecho, es la llave maestra para entrar al anhelado ojo del huracán. Es aceptar que la tormenta existe, en lugar de gastar la vida entera negándola. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Porque el ensayo es sumamente empático al reconocer una trampa gigantesca en este proceso. Sí, la trampa del silencio inicial. Exacto. Cuando alguien decide detenerse físicamente, sentarse en silencio y cerrar los ojos, la mente no levanta bandera blanca de inmediato. No para nada. Se revela. Corriendo a 350 kilómetros por hora, recordando correos no enviados o anticipando desastres futuros. Es un tráfico mental insoportable a veces. Sí, durísimo. Entonces, ante ese nivel de incomodidad, ¿cómo se navega el ruido inicial sin salir corriendo de vuelta a refugiarse en la fortaleza de cristal? Para dar respuesta a ese reto monumental, el texto abandona las explicaciones teóricas y nos regala una metáfora de una utilidad técnica brillante para la práctica del mindfulness, la imagen de la barca generosa. La barca generosa, me encanta el término. Para quienes ya tienen cierta familiaridad con el cultivo de la conciencia, el reto real no es sentarse a meditar, sino sostener la presencia cuando la ola de la ansiedad golpea. Y ahí es donde la analogía aporta una claridad brutal, porque desmitifica esa idea frustrante de que meditar requiere tener la mente en blanco, una idea que hace que tanta gente tire la toalla sintiendo que fracasó. Justamente. La analogía de la barca generosa no propone evitar el oleaje turbulento de la mente, sino aprender a navegarlo. Ajá, usar una embarcación adecuada. Exacto. Para ello se necesita un vehículo robusto, y en esta barca el casco, esa estructura sólida y densa que hace contacto directo con el agua y rompe las olas, es el cuerpo físico. El cuerpo como el ancla definitiva. Es fascinante analizar esto, porque el cuerpo humano es la única pieza de nuestra existencia que está imposibilitada para viajar en el tiempo. Es una gran observación. La mente es una viajera incansable e indisciplinada. Proyecta escenarios catastróficos que probablemente jamás ocurran en el futuro, o viaja al pasado para rumiar conversaciones que terminaron hace 10 años. Y lo hace sin pedirte permiso. Exacto. Pero el cuerpo siempre respira ahora. Siempre. Siente la textura de la ropa ahora, percibe la temperatura de la habitación ahora, permanece irremediable y hermosamente atrapado en el momento presente. Por esa cualidad inmutable, el cuerpo se convierte en la única ventana genuina a la realidad con mayúscula. La única forma de entrar a la hora. El autor explica la mecánica del proceso. Primero es imperativo habitar el cuerpo para poder ver. ¿Ver qué exactamente? Ver la mente. Una vez que existe un anclaje firme en el presente, a través de las sensaciones físicas, la presión de los pies sobre el piso, el movimiento del abdomen al respirar, entonces, y solo entonces, es posible conocer la mente. Ah, ok, como observarla desde un lugar seguro. Exactamente. Se puede observar el tráfico desquiciado de pensamientos sin ser arrastrado por él. Al conocer la mente desde la seguridad de la barca del cuerpo, comienza el verdadero entrenamiento de la atención. Es un proceso de observación compasiva, anclada en la materia. Y para validar la contundencia de usar el cuerpo como ancla, el ensayo recurre nuevamente a la historia de Guzmán, pero esta vez desde una dimensión mucho más dolorosa. Sí, aquí la historia se pone muy seria. Porque todo esto podría sonar a filosofía teórica para leer un domingo en la tarde si no supiéramos las pruebas de fuego físicas a las que se enfrentó. El autor tuvo que poner a prueba esta teoría del anclaje corporal mientras atravesaba cirugías a corazón abierto. Cirugías a corazón abierto, imagínate. Y procesos de recuperación larguísimos, vividos en absoluta soledad. Ese es el punto de inflexión donde el manifiesto cobra su mayor peso de verdad. En una cama de hospital, recuperándose de una intervención cardíaca, la tormenta deja de ser una metáfora intelectual. Se vuelve 100% real y física. Es dolor físico latiendo en el pecho, es el miedo real y tangible a la muerte, es el silencio pesado de una habitación clínica sin acompañantes. Es que imagínate el nivel de presencia que se requiere en ese estado para no volverte loco de miedo. Tienes que estar muy anclado. Además de sus años de formación sirviendo como traductor para lamas tibetanos, fue en ese crisol específico de sufrimiento personal, sintiendo el dolor directamente en el casco de su barca, donde su visión y su filosofía terminaron de forjarse a fuego. Ahí es donde la teoría se hace práctica.
Entendió que el cuerpo, incluso cuando es fuente de dolor, sigue siendo el único acceso a la paz del presente. Esto plantea una pregunta importante para el análisis profundo de hoy. A ver, Cuando la vida nos despoja de absolutamente todo, de la salud física, de la compañía, de los estatus laborales y de las frágiles ilusiones de control que construimos, ajá, cuando la fortaleza de cristal se rompe por completo. ¿qué es lo que verdaderamente nos queda? La conclusión que destila este ensayo es profundamente esperanzadora. Y muy necesaria. Sin importar cuántas veces nos gane la inercia del día a día, o cuán fuerte golpee la tormenta de una enfermedad o de una pérdida, la práctica del anclaje físico, esa barca silenciosa, siempre está disponible para rescatarnos. Siempre está ahí. Nunca nos abandona, sencillamente porque no es posible olvidar el cuerpo en otra parte. Mientras haya respiración, hay un punto de entrada inmediato al ojo del huracán. ¡Qué bonito! Es un testimonio de resiliencia y de sabiduría práctica impresionante. Y de alguna forma hila perfectamente todo el recorrido que hemos hecho durante esta conversación. Ha sido un viaje muy completo. Comenzamos sintiendo la claustrofobia y el poder destructivo de aquel minúsculo baño en Cancún bajo la furia del huracán Gilberto, entendiendo que el centro del caos guarda un espacio de absoluto silencio. Exploramos el agotamiento crónico que resulta de intentar defender fortalezas de cristal y la trampa de querer escapar geográficamente de nosotros mismos creyendo que así encontraremos paz. La trampa de las Islas Baleares. Exacto. Y finalmente llegamos a la comprensión técnica y rebelde de usar nuestro cuerpo físico como el ancla de la barca generosa para encontrar quietud, justo en medio del ruido de la ciudad. Ha sido un recorrido intenso y necesario. Y antes de cerrar esta exploración, me gustaría dejar una última idea en el aire. Adelante. Estoy segura de que a la audiencia le encantará. Una semilla intelectual para que quienes nos escuchan puedan germinarla a su propio ritmo. Hemos establecido con firmeza que el cuerpo es el único punto de contacto real con el presente. De acuerdo. Si logramos habitar ese espacio con total valentía, y finalmente dejamos de desperdiciar nuestra energía peleando contra el viento exterior o huyendo aterrados del ruido interior, ¿qué le sucede entonces a nuestra percepción del tiempo y del sufrimiento? Uy, es una gran pregunta. Existe la posibilidad de que, al atrevernos a habitar plenamente el centro exacto del dolor, de la ansiedad y de la incertidumbre, la tormenta no solo pierda su poder de destruirnos, sino que de alguna manera alquímica, termine convirtiéndose en el combustible mismo de nuestra expansión humana? Transformar el miedo en motor. Si esto es cierto, cambia radicalmente nuestra relación con la adversidad. ¡Qué provocación tan profunda! Que la tormenta, eso de lo que pasamos la vida huyendo, termine siendo el mismísimo combustible de nuestra expansión. Te deja pensando, ¿no? Es un concepto monumental, perfecto para dejarlo resonando y llevarlo a la observación en el tráfico de mañana o en la próxima junta de trabajo difícil. Totalmente. Ha sido un verdadero privilegio desmenuzar este manifiesto de Ezra Guzmán, un texto rebosante de humanidad, vulnerabilidad y una verdad muy cruda. Agradecemos inmensamente a la audiencia por su tiempo y disposición para acompañarnos en esta charla. Nuestra mayor intención es que cada persona que ha compartido estos minutos con nosotros encuentre el arrojo para detenerse, respirar y habitar su propio espacio de anclaje inamovible, sin importar qué tan fuerte rujan los vientos allá afuera el día de hoy. Nos escuchamos en la próxima inmersión.